¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a Diálogo Abierto para conversar sobre los últimos temas más importantes de la jornada. Hoy ha sido un día nutrido en cuanto a normas legales, publicadas todas en el Diario Oficial El Peruano y que están relacionadas al trabajo de la policía, al uso de sus armas, pero sobre todo a enfrentar la delincuencia. Una de las normas también habla sobre el tema de fiscales y jueces ante delitos de flagrancia y otra sobre el gota a gota. Estos tres temas los vamos a desglosar en esta entrevista de inmediato, porque ya está con nosotros, ya ha llegado bastante puntual a la entrevista, el general Gastón Rodríguez, 2 veces ministro del Interior. ¿Cómo está? Bienvenido, general. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas noches. Un saludo cordial para usted y a todos los televidentes de Canal 7. Bueno, empecemos con la norma más resaltante, más llamativa, que es la que estaba pendiente en el Parlamento, ya es promulgada, mañana entra en vigencia, esta que justamente permite el trabajo de la policía, el uso de sus armas frente a acciones delictivas y garantiza además el tratamiento que va a seguir. Sí, es una modificatoria al Código Penal bastante importante, creo yo, sobre todo en el medio de esta vorágine de criminalidad que envuelve al país, en especial a la ciudad de Lima y al norte del país, y que definitivamente requiere de medidas contundentes por parte del gobierno. Y cuando digo contundentes me refiero a que no podemos tener una policía genuflexa frente al delito so pretexto de tener alguna pena en contra, lo cual limita y cohíbe de alguna manera el accionar firme y contundente frente a la criminalidad. Hemos visto innumerables casos de estos y creo que la población debe estar muy de acuerdo con que la Policía Nacional, quien tiene como finalidad fundamental expresada en la Constitución Política del Estado la prevención y la investigación del delito y la persecución de la delincuencia, se vea empoderada con esta norma. General Gastón Rodríguez, si tuviéramos que explicar a los televidentes de todo el Perú cuál es el protocolo que se va a seguir ahora, es decir, a partir de mañana en que entre en vigencia esta norma, cuando el policía sea testigo, participe de una acción delictiva y pueda justamente enfrentar a quien está haciendo una actividad que va al margen de la ley. Fíjese, toda ley, una vez que es promulgada, tiene un plazo perentorio que se fija en la misma norma para establecer una reglamentación. Correcto. En la reglamentación se especifica en forma detallada cuáles son los procedimientos que se van a seguir, pero básicamente están direccionados todos ellos a defender al policía que actúa en cumplimiento de su misión. Ojo, hay una parte importante en esta norma. Dice a los policías en actividad en cuadros, es decir, no aplica para policías en retiro, no aplica para personas que tengan licencia con armas de fuego y se pueda volver la ciudad una ciudad del oeste. No, claro. Es para los policías nacionales que se encuentran en actividad en cuadros cumpliendo su función del combate directo contra la delincuencia. Entonces, esta norma va a fortalecer esta parte de la operatividad policial, obviamente con la estructura que tiene la policía para el correcto uso de la fuerza y que está además sustentada en el manual del uso de la fuerza aprobado por Naciones Unidas. O sea, esto es un tema internacional en el cual la policía hace muchos años viene recibiendo instrucción, capacitación y ya tiene incluso instructores formados en derechos humanos para lo que significa el empleo y el uso de la fuerza racional. Sin embargo, quienes cuestionan la norma hablan de impunidad para la policía con la vigencia de esta ley. Bueno, siempre tenemos ciertos sectores generalmente relacionados con las izquierdas y sobre todo las recalcitrantes, que nos tienen acostumbrados a este tipo de situaciones que una vez que se da una norma en beneficio de la policía, inmediatamente salen a criticarla, ¿no? Tenemos a exministros que incluso se han pronunciado en decir cómo en un enfrentamiento con la policía, qué raro que solamente mueran los delincuentes. Y eso es una afrenta para la policía porque pone en tela de juicio su actuación y además no sé cuál es el mensaje que quieren dar este tipo de ideologías frente a lo que la población en su gran mayoría necesita. Una policía firme, fuerte y que nos dé la protección que todos los peruanos estamos requiriendo. Cuando usted nos decía que la normatividad está aplicada al contexto internacional, sobre todo al tema de derechos humanos, a las convenciones de Naciones Unidas, ¿significa que
ya se cuenta, digamos, con la capacitación idónea, correcta del personal para no incurrir tampoco en algún exceso? Por supuesto, la Policía Nacional, como le decía, tiene incluso instructores en derechos humanos y que en los cursos de las unidades que se encuentran operativamente combatiendo la criminalidad, estos instructores forman parte de la plana docente para poder en todo momento contextualizar las intervenciones policiales dentro de este marco, ¿no? ¿Qué ocurre en la actualidad? ¿Qué pasa cuando un policía está enfrentando a un delincuente y tiene que hacer uso de sus armas? Como por ejemplo ocurrió en San Borja hace poco. ¿Se acuerda en esta acción que justamente evitó el accionar de un policía, evitó justamente o frustró un asalto a un cambista? Como le decía al comienzo de la entrevista, no podemos tener una policía genuflexa frente al delito, o sea, con temor, claro, ¿no? El policía que baja en la persecución en San Borja está frente a los delincuentes, ¿no? Sin embargo, él va con el arma apuntando hacia arriba, ¿no? Eso nos pone a todos los peruanos en un estado de preocupación frente al accionar de una institución que frente a un asalto con arrebato de dinero y con utilización de arma de fuego, un policía no puede actuar de acuerdo al índice de riesgo que representa la amenaza y que tenga que estar más preocupado en las consecuencias que puede tener frente a su accionar, cumpliendo además con su labor, con su misión y en acto del servicio, ¿no es cierto? ¿Cómo queda el trabajo ahora del Ministerio Público? Porque he leído algunos mensajes en las redes en las que se cuestiona que prácticamente el Ministerio Público va a estar atado de manos. Fíjese, yo en continuas entrevistas estoy indicando de que uno de los principales problemas del país para combatir la inseguridad es la ausencia de un liderazgo conductual del más alto nivel. Ya. Necesariamente, cuando tú tienes normas de esta categoría y tienes un poder judicial autónomo y un ministerio público de igual manera autónomo, ¿quién es el único que está llamado a poner orden cuando hay un estado de indefensión de la población como el que estamos viviendo los peruanos? El presidente de la República. Es el único que sin vulnerar autonomías puede sentarse en una mesa y decirle a cada uno lo que tenemos que hacer como país. Y sugerí hace un año exactamente la convocatoria al Consejo de Estado. Qué bueno que se hizo, pero faltó la segunda parte, porque hay que concatenar las acciones para poder tener resultados tangibles. Cuando tú convocas al Consejo de Estado, tienes a todos los actores principales, Así es, ¿no es cierto?, en Palacio de Gobierno. Claro, conversas, te tomas la foto, que es parte del protocolo, excelente, pero la segunda parte es la rendición de cuentas al país. Y aquí le hago un llamado nuevamente a la Presidenta de la República para que presente lo antes posible, antes de fin de año, los resultados de las acciones de ese Consejo de Estado, en donde, por ejemplo, los peruanos podamos acudir a una presentación del ministro del Interior con el comandante general de la policía en conferencia de prensa, diciendo cuántas bandas han capturado a la policía durante este mes de diciembre, y luego le cedamos el turno a la fiscal de la Nación para que le informe al país de todos esos detenidos por la policía en flagrancia, cuántos han sido acusados. Una suerte de seguimiento de cada institución. Es que tiene que haber un tablero de gestión o un balance Scott Card o la herramienta administrativa que necesitemos para tener un seguimiento a lo que significa la persecución del delito. Porque de lo contrario, seguimos con medidas paliativas que no nos llevan a resultados concretos, y es lo que la población, Ricardo, está reclamando hoy en día, ¿no es cierto? Correcto. De acuerdo a esta ley promulgada, a una de las 3 leyes promulgadas hoy en el peruano, el fiscal no va a poder detener a un policía como resultado del accionar con el uso de sus armas. Es otra de la norma que habla de la prohibición de dictar detención preliminar y también prisión preventiva a aquel efectivo policial que, haciendo uso de su arma de fuego en forma racional y en cumplimiento de su misión, intervenga con firmeza y, bueno, dé de baja pues, a un delincuente, ¿no? o ejecute su
la utilización de esta arma con la contundencia del caso. Y hay otra norma que modifica el 418 del Código Penal que recomienda prisión para jueces o fiscales que ordenen la libertad de un delincuente capturado en flagrancia por la policía o en arresto ciudadano. Sí, fíjate, mira, ese es un tema también que es importante que la población conozca, ¿no? Así como hay críticas constantes al accionar policial, la policía tiene excelentes elementos, pero eso no descarta que también hayan de los otros. Igual en cualquier sector del gobierno, en el Ministerio Público o en el Poder Judicial, lo que trata esta norma es de evitar que tan fácilmente se produzcan estas intervenciones como las de la planicie, ¿recuerdas? O el búnker de Punta Hermosa, en donde la policía presentaba 50 capturados en flagrancia, 20 armas de fuego, ¿no? Y el día lunes no había ninguno detenido, todos estaban libres, ¿no? Este tipo de situaciones que además ha sido recurrente, presentadas por diferentes jefes de unidades policiales o comisarios que te presentan en sus conferencias de prensa delincuentes que son 3, 4, 5 veces capturados en el año en la misma comisaría, es una figura en la que la población ya tiene un hartazgo. Y yo creo que esta medida también está destinada a, por lo menos, recomendar a jueces y fiscales que hay una ley que está detrás de ellos y entonces a que apliquen correctamente la normatividad legal que el país rige actualmente. Claro, porque podría esperarles sanciones de hasta 8 a 12 años de cárcel, dice la norma promulgada del Bueno, día. yo creo que hacen mal uso de esta Yo de esta creo figura, que además de esto, aquí juega un papel fundamental, Ricardo, el órgano de control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial para poder determinar en qué casos, sobre todo saltantes para la población, se termina dándole libertad a delincuentes que no solamente son reiterativos o reiterantes en su accionar, sino que además tienen un grado de peligrosidad que no deberían de estar en la calle. Y cuando estos sujetos cometen un nuevo delito que es abominable o que es saltante a la vista y a la opinión de la población, entonces comenzamos a criticar a ciertas instituciones cuando deberíamos evitar que ese tipo de hechos se produzca. Ahora, hay otra norma de las 3 que han publicado hoy que establece o que califica ya estos préstamos extorsivos, le hace gota a gota, ¿no?, como extorsión. Lo incorpora dentro de la modalidad, de esta modalidad en el Código Penal, lo que implica que ahora ya hay una tipificación y que las sanciones o las condenas ya van a ser más duras. Fíjate, yo tengo ahí una opinión, a ver, es importante la dación de leyes contundentes. Lo que a mí me preocupa es su aplicación, porque no podemos estar buscando figuras nuevas cuando ya existe una sanción y en algunos casos contundentes por el propio ordenamiento jurídico del país, pero que no son aplicables por jueces y fiscales. Por ejemplo, al margen de que si era una exageración, ¿no es cierto?, que muchos juristas salieron a opinar en diferentes programas que era una exageración. Me refiero a la sanción penal por el robo de un celular. Ya. 20 años es actualmente. Pregunta, ¿hay algún delincuente sancionado 20 años por robar un celular? La respuesta es no. Entonces, si vamos a solamente enfrascarnos a subir las penas o aumentar las penas sin que haya un poder judicial y un ministerio público que esté enfocado realmente en el mismo camino y en el mismo objetivo, vamos a seguir dándole vuelta al asunto y no vamos a lograr la contundencia y sobre todo la firmeza que persiguen este tipo de normas jurídicas. Aprovecho estos últimos minutos que tenemos de la entrevista al general Gastón Rodríguez para preguntarle su opinión sobre este nuevo debate que se ha reabierto en la opinión pública, que es la pena de muerte para aplicarla
a violadores de menores de edad, como este caso que acabamos de ver en Villa María del Triunfo, en donde una niña fue finalmente victimada por un hombre que se aprovechó y que finalmente pues, la ultrajó. Fíjate, ese es un tema realmente preocupante. Yo creo que hay sujetos que definitivamente no se resocializan cuando están en una prisión. El hecho de esgrimir ese tipo de bajezas sociales o de taras a nivel mental no se corrigen con prisión y muchas veces ganan la calle y vuelven a cometer hechos delictivos. El año pasado estuve en un programa en otro canal y tuve un debate con el señor Blume, expresidente del Tribunal Constitucional, y yo en ese programa sugerí retirarnos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no solamente para tomar ciertas medidas contundentes, sino para ir trazando un camino con respecto a la injerencia que tienen ciertas ONG para poder activar muy fácilmente a este tipo de comisiones y a las organizaciones de derechos humanos en detrimento muchas veces de la propia gobernabilidad de los estados, en este caso peruano. Y ya hemos visto muchos casos de esos que sería muy largo y no nos alcanzaría el programa a hablarlo. Correcto. Pero sí creo de que se debe tener por lo menos en cuenta la drasticidad de una sanción, empezando por plantear adecuadamente un retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos o del sistema de derechos humanos a fin de salvaguardar no solamente este tipo de hechos, sino la gobernabilidad en pleno de un país que se ve, como muchos otros, afectados por ideologías perversas, recalcitrantes y con economías que vienen del exterior para poder consolidarse como tales y que, sin embargo, cuando se ven afrentados por peligros como la criminalidad que hay hoy en día, sí recurren a su policía y al ordenamiento jurídico del país. Muchísimas gracias, general Gastón Rodríguez, exministro del Interior. Muy amable por haber dado su opinión. Buenas noches. Muy amable. Vamos a ir a una pausa, pero al volver vamos a hablar ya ahora sobre el trabajo que desarrolla la Biblioteca Nacional del Perú. Vamos a hablar con gestores culturales, pero además también narraciones por Navidad y Aló Biblioteca. Esto y más al retorno. Vamos a continuar con Diálogo Abierto y lo que ustedes están viendo es parte de las muestras que la Biblioteca Nacional está alistando por Navidad para los miles de menores, de padres que irán con sus hijos seguramente a las presentaciones que se van a tener en las diversas oficinas de la Biblioteca Nacional del Perú, aquí en Lima, en la sede principal y en la tradicional de la Avenida Bancay. Ahí pasé parte de mi niñez en la Avenida Bancay con mi antiguo carnet de la biblioteca para hacer las tareas cuando no existían computadoras, por cierto. Bueno, pero vamos a conversar de inmediato con Ana González, especialista de la Biblioteca Nacional del Perú. ¿Cómo está, Ana? Buenas noches. Y con Selene Tinco, gestora cultural también de la biblioteca. ¿Cómo están ambas? Muy bien, gracias. Buenas noches. A ver, Ana, cuéntanos un poquito, antes de ir de lleno, a cómo está trabajando la Biblioteca Nacional ya al cierre de este 2024. Bueno, un gusto saludarte, Ricardo, y a todo tu público también. La Biblioteca Nacional del Perú es un órgano adscrito del Ministerio de Cultura. Estamos dentro de un trabajo muy importante de acercar el libro, la lectura y, por supuesto, la cultura a todos y todas las peruanas y peruanos. La Biblioteca Nacional del Perú, te cuento, termina un año bastante positivo, exitoso. Hemos pasado entre el 2023 de atender a 29.000 personas a atender a 54.000 personas. Han duplicado, más que duplicado. Hemos aumentado, te cuento, el 81% de atenciones en nuestra gran biblioteca pública de Lima, que, como lo decías, es nuestra sede emblemática. Hemos cumplido este año 203 años de fundación. Esta es nuestra sede histórica. Esto es en cuanto a visitas presenciales. Sí. ¿Y digitales, virtuales? ¿Cómo va el tema? Tenemos una gran acogida realmente. Tenemos un servicio muy interesante que seguramente la ciudadanía la conoce. Se llama BNP Digital y BNP Pública Digital. BNP Digital es este espacio donde los peruanos y peruanas van a poder encontrar
toda nuestra documentación más importante, ¿no? Van a poder encontrar nuestros grandes libros, los incunables, que están digitalizados, y por supuesto también BNP Pública Digital, que es nuestro portal que nos permite tener libros al acceso en ¿Son de cualquier ingreso momento. libre o hay que inscribirse? ¿Cuál es el procedimiento? Es ingreso libre. Nosotros lo único que tenemos que hacer es entrar a la página web, ¿no es cierto? Y elegir el libro que más nos interese y poder leerlo sin ningún problema. ¿Descargarlo también? Descargarlo no, pero sí poder leerlo. Perfecto. Entonces, hecha esta introducción, yo quería solo agregar que, bueno, las notas de prensa que hay de ustedes son permanentes, ya uno está actualizado, hay bibliotecas municipales que se han activado en varias regiones donde no existían, y eso es muy bueno porque es el acceso a la lectura, sobre todo de los más jóvenes. Pero voy a darle el pase ahora a Selén Tinco, que es la gestora cultural de la biblioteca. Selén, ¿cómo estás? Porque yo creo que nos expliques un poquito de lo que estamos viendo, de estas maquetas, de estos libros de 3D, tridimensionales que estamos viendo y que pueden estar al alcance de los chicos, sobre todo en estas fiestas de fin de año. Exacto, Ricardo. Yo quería comentarte de que la Biblioteca Nacional está aperturando una exposición maravillosa que no tiene nada que envidiar a otras que hay en todo el mundo. Correcto. Te quiero contar de que en París el día 2 de diciembre finalizó una muestra de libros animados, libros con sistemas móviles. La biblioteca este año, como parte de sus actividades para fin de fiestas navideñas, está inaugurando esta exposición de libros con sistemas móviles, en los cuales vamos a poder ver, el público en general va a poder ver libros como este, que son libros carrusel, va a poder ver libros pop-up, libros emergentes como los que tienes, como los que estás viendo ahí. ¿Podemos mostrar el libro Carrusel, que es, digamos, parte de la atracción que se va a tener este año? A ver, sí, mira, esta es una preciosura, este es un libro carrusel. Este es un libro, la mayoría de libros que se exponen son libros premiados, libros que no se adquieren acá, se adquieren fuera. Es una colección que está inaugurándose con libros material de otros países, y por eso es que nosotros decimos de que este verano van a leer y asombrarse, porque esta muestra es justamente para eso, para que cada vez que uno voltee una página de un libro, como este, por ejemplo, como este que es del genial Robert Sabuda, cada vez que abra, que es la historia del Mago de Oz, entonces podamos, al voltear cada página, evidentemente hay una narrativa visual, claro, hay un hilo narrativo. Que apoya mucho, ahora que a los jóvenes les gusta mucho la visión, exacto, ¿no? Lo interactivo. Exacto. Y tienes lo interactivo porque te puedes poner los lentes mira, en 3D y poder ver. Y entonces esto va a invitar muchísimo a esta idea que tenemos que tener también cercana, ¿no? Que es también leer de una manera más lúdica, leer no solamente decodificando letras, sino también leer desde toda la arquitectura que nos trae el libro, que son las imágenes, las guardas, todo en sí de lo que es un libro, ¿no? Porque todo se puede leer. Correcto. ¿Dónde va a ser la muestra para que los chicos y los padres vayan? Esta es una muestra que primero se instala en la sede de Abancay y luego vas a pasar a otros espacios. Es una muestra itinerante también. Ahora, junto con todas esas exposiciones hay una suerte de cuentacuentos, de narrativas, que entiendo van a estar a cargo tuyo. Sí. A ver, por favor, danos un adelanto. Ah, ya, mira. Haznos retrotraer un poco a la niñez, por favor. Bueno, te voy a contar. Por ejemplo, este libro, ¿no? Este libro es un libro de Anthony Brown. Gracias. Este es un libro de Anthony Brown, de Fondo de Cultura Económica. Y entonces este libro cuenta la historia de Ramón Preocupón. Ramón es un niño que está... Ramón Preocupón. Está preocupado. Le preocupaban muchas cosas. Se preocupaba por los sombreros. Y se preocupaba por los zapatos. Ramón se preocupaba por las nubes. También por la lluvia.
y por los pájaros enormes. Entonces, esto que estamos viendo acá, que es un libro plano, bidimensional, nosotros vamos a mediar con un libro como este, que es ya en espacio, es un libro tridimensional, ¿no? Claro. Que lo hemos hecho justamente para poder mediar una historia en bidimensional, pero que ahora la hemos puesto en tridimensional. Y entonces acá hay muchas escenas que están también, que son las escenas del libro en bidimensional. Claro. Y entonces acá nos está contando lo mismo. Ramón estaba muy preocupado. ¿Y qué le preocupaba a Ramón? Le preocupaban los sombreros, le preocupaban la lluvia. Y luego sigue la historia, si yo seguía narrando, sus padres le decían, Ramón, ya esto va a pasar, no te preocupes, calma. Pero un día la abuela ve que Ramón está preocupado y le dice que ella también, cuando era niña, se preocupaba. Y le da algo, le entrega algo muy especial. La abuela le entrega unos muñecos quitapesares. Ramón los primeros días comenzó a estar tranquilo, pero después se comenzó a preocupar por sus muñecos, porque él le había contado todos sus problemas a sus muñecos. Sin duda. A mí lo que me preocupa es el tiempo en este instante porque nos lo va ganando. Y queríamos cerrar ya preguntándole también a Ana González, ¿dónde vemos todo esto? ¿En qué horario? Y por favor, invitar a la gente. Bueno, invitamos a todo el público este 14 de diciembre de 2 a 5 de la tarde en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Es un evento que tiene diferentes actividades. Tenemos talleres, vamos a hacer tarjetas navideñas, vamos a hacer también tarjetas pop-up, ¿no? Y además también dejar en el muro de los buenos deseos a la Biblioteca Nacional los mejores deseos para este 2025. Y por supuesto, no olvidar que a las 5 de la tarde tenemos el encendido del árbol para todos, toda la familia este 14 en la Gran Biblioteca Pública de Lima. Ahí estaré. Muchísimas gracias. Muy amable ambas. Los esperamos. Ahí estaremos. Muchas gracias. Termina rápidamente Diálogo Abierto. Volvemos el viernes. Buenas noches.